Mi nombre es Dulce Jerez y en esta oportunidad hablaré un poco sobre la asociación testamentaria. La asociación testamentaria, también denominada voluntaria, es la que tiene lugar como manifestación de la última voluntad del decuyus, mediante testamento, por el cual en vida se dispone del destino de sus bienes a su muerte, dentro de ciertos límites legales. Es la asociación que se basa en un negocio jurídico por causa de muerte, a saber, el testamento, por el cual la persona capaz dispone de sus relaciones transmisibles para después de su muerte. Se aclara que la persona que no tenga herederos legitimarios tiene la más absoluta libertad de testar, y en tal caso la asociación testamentaria no concurre, sino que reemplaza a la asociación ab intestato. Se citan entre las condiciones o supuestos para que la asociación testamentaria se verifique de modo total o parcial que haya una válida declaración de voluntad del decuyus emitida por la forma de ley, que el decuyus sea capaz de disponer y el instituido capaz de adquirir y la asociación necesaria o forzosa sea respetada. En cuanto a la capacidad para testar, el artículo 836 del Código Civil expresa que pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley, y el artículo 837 EIUSDEN establece incapacidades absolutas referidas a todas las personas que delimitan la capacidad para disponer por testamento o capacidad de testar, denominada también testamentificación activa. Prevé dicha norma que son incapaces de testar los que no hayan cumplido 16 años a menos que sean viudos, casados o divorciados, los entredichos por defecto intelectual, los que no estén en su juicio al hacer su testamento, los sordomudos o los mudos que no sepan o no puedan escribir. La capacidad para testar está asociada a la capacidad de obrar o de ejercicio, y esta es exclusiva a la persona humana natural, pues la incapacidad de obrar es un estatus que solo afecta al ser humano. Se aclara que solo las personas naturales, más no las incorporales, pueden disponer de sus bienes por testamento, aunque algunos ordenamientos lo indican expresamente. Ahora bien, en cuanto a recibir por testamento, la capacidad para recibir por testamento está regulada en los artículos 839 y siguientes del Código Sustantivo. Los supuestos citados tienen que ver, a diferencia de la capacidad para testar, generalmente asociada con la capacidad de obrar o de ejercicio, con casos que la doctrina incluye dentro de las incapacidades especiales de goce, a saber, provisiones especiales que impone la ley por razones de moralidad o por la posición que ocupan los sujetos en la relación en particular, y que como tal no son subsanables. Prevé el artículo 879 del Código Civil. Pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. El Código Sustantivo prevé las incapacidades legales para recibir por testamento. Dispone el artículo 840 del Código Civil. Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder ab intestato. Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. En este mismo sentido, nos encontramos con el legado. El legado es una forma de sucesión mediante la cual el difunto deja un bien o derecho a varias personas. El legatario, que es quien recibe esos bienes o derechos, sucederá al fallecido solo lo que le ha sido legado y no con carácter general. El legado se presenta como una libertad de razón de disposición testamentaria o mortis causa a título singular o particular. Se traduce en una disposición de última voluntad en virtud de la cual se transmite una cosa determinada o determinable o un derecho del beneficiario. El título de adquisición del legado es siempre el testamento. Se precisa del acto testamentario para que opere la figura, pues jamás habrá un legatario ab intestato. El legado solo aparece en la asociación testada, a través de la expresión de voluntad del causante, siendo un llamamiento particular en cosa o cosas concretas. Los sujetos. Se indica que para hacer efectivo el legado se precisa concurrencia de tres sujetos: el testador que lo dispone, el beneficiario o legatario y quien debe pagarlo o grabado, que generalmente es el heredero. Algunos aluden a dos sujetos, el disponente y el destinatario. El sujeto activo testador debe tener capacidad de testar y el legatario a su vez capacidad de recibir. El objeto. Respecto al objeto del legado, esto es a la cosa o derecho sobre el cual recae. La misma debe ser cierta, lícita y posible. La cosa es cierta si determinada o determinable. Toda vez que se afirma que el legado viene dado por una disposición testamentaria cuyo objeto debe señalarse por precisión, el objeto del legado puede ser el más variado, siempre que se refiera a prestaciones lícitas. Puede ser objeto del legado todo lo que ofrezca una ventaja patrimonial al legatario. En principio, el causante debe determinar por sí mismo el objeto del legado. Las clases.
La clasificación de los legados tiene lugar en función de las características de las cosas o derechos que pueden constituir su objeto. Al efecto se citan los siguientes. El legado de cosa cierta y propia del testador. Este responde al caso normal o tradicional por el cual el causante lega un bien particular de su propiedad. Bien se trata de muebles o inmuebles. El legado de cosa ajena. Esto es, que se halle fuera del patrimonio del testador. También se encuentra el legado de una cosa, que es perteneciente al legatario. El legado de cosas a tomar de determinado momento, el legado de crédito y el legado de deudas, el legado periódico, el legado de alimentos y los legados pecuniarios. Ahora bien, las modalidades. Los legados son susceptibles a estar sometidos a las modalidades de condición, modo y término. El legado como asignación testamentaria a título particular o singular también puede ser sometido a una condición, pues en el artículo 913 del Código Civil se dispone que la disposición a título universal o particular puede hacerse bajo condición. La condición de un legado puede ser suspensiva o resolutoria, a diferencia de la condición que afecta al heredero, que solo puede ser suspensiva. La condición suspensiva queda sin efecto si el beneficiario fallece antes de su cumplimiento, y la que solo suspende la ejecución de la disposición no impide la adquisición del derecho. El artículo 920 del Código Civil consagra el legado modal, de modo u oneroso que le impone carga al legatario. Si el testador ha dejado la herencia o el legado, imponiendo al heredero o legatario la obligación de no hacer o no dar algo, el heredero o legatario está obligado a dar caución suficiente sobre el cumplimiento de aquella voluntad en favor de quienes de adquirir la herencia o el legado, para el caso de no cumplirse la obligación impuesta. Ahora bien, luego tenemos la sucesión necesaria. Decidimos sucesión necesaria o sucesión forzosa o legítima para denotar una categoría de familiares que por sus estrechos vínculos con el de cuyos son herederos forzosos o necesarios por imperativo de la ley. El legislador venezolano presume iure et de injure que el heredero forzoso necesario o legitimario debe recibir una cuota mínima, aún contra la voluntad del causante. Constituye así la legítima una limitación legal a la disposición de los bienes del causante. La legítima se presenta como la cuota o porción hereditaria de la cual no puede disponer el testador porque le corresponde en plena propiedad a los descendientes, ascendientes y cónyuge no separado judicialmente desde los bienes. Aplica pues a los familiares con un vínculo más estrecho. Se trata de una porción absolutamente indisponible por el testador a favor del legitimario. La legítima es el derecho que tienen determinados herederos o sucesores de percibir algo del patrimonio del causante. Se presenta como una restricción a la libertad de disposición del de cuyos, en beneficio de personas que ineludiblemente el testador no puede olvidar en función del orden y justicia familiar. Ya para finalizar, tenemos el derecho de acrecer. El denominado derecho de acrecer se presenta como aquel que corresponde al heredero o legatario de incrementar su porción o cuota en virtud de la parte que otro coheredero o colegatario no ha de recibir, ya sea por renuncia o por imposibilidad. Así, si varias personas son llamadas a una sola herencia y una de estas no participa en la misma, ciertamente tal porción se revertirá a la masa de asociación y aumentará la cuota de todos los demás. El derecho de crecimiento consiste, en términos generales, en que la porción del heredero que falta y no lleva en su parte en la herencia aumenta la de otros asignatarios. Encuentra sentido cuando se trata de varios sucesores, pues el acrecimiento precisa de una delación solidaria para diversos instituidos. Significa que cada uno de ellos tomará un poco más porque habrá un derecho habiente menos. El derecho de crecer implica, pues, un cambio en la composición del grupo de los llamados por el testador. Tiene un lugar cuando destinados a un mismo objeto o a dos o más asignatarios. Por falta de uno de ellos, su porción o su cuota se agrega o suma la porción o cuota de los otros. En cuanto a sus efectos, las consecuencias o efectos del derecho de acrecer vienen dadas por el artículo 945. Cada vez que el derecho de acrecer no sea procedente, la parte del heredero que falte pasará a los herederos ab intestato del testador. Estos tendrán que soportar las cargas y las obligaciones a que habría estado sometido el heredero que falte. Esto último también es aplicable al legatario por virtud en el artículo 950. La disposición del artículo 945 referente a las obligaciones a que estará sometido el coheredero que falte se aplicará también al colegatario en cuyo provecho sea procedente el derecho de acrecer y al heredero o al legatario a quienes sea beneficiosa la caducidad del legado. Esto fue todo, muchas gracias.